A ver, creo que tras haberlo comentado en 3 vídeos, no hace falta que os suelte el rollo una cuarta vez, ¿no? Tú y yo sabemos que a este par no le ha ido del todo bien fuera de su hábitat natural, las viñetas. Nula fidelidad a la obra original, obras mediocres con un humor absurdo, tramas básicas o demasiado disparatadas incluso para los gemelos, son varios de los puntos que siempre han destacado los que han opinado respecto a estas películas o la serie. Ya lo hemos comentado en 3 vídeos. Y tras que la última película que vimos, Las aventuras de Zipizape, me generase cierto cansancio y asco, decidí tomarme un ligero descanso antes de hablar de la cuarta y última entrega basada en los personajes del maestro José Escobar. 3 años después del estreno de Zipi Zape y el Club de la Canica, y teniendo en cuenta el moderado éxito que tuvo tanto en España como fuera de su país natal, Óscar Santos volvió a sentarse en la silla de director para dar paso a una nueva aventura protagonizada por los gemelos Zapatilla, una que es lo contrario a la primera, ya que mientras que el Club de la Canica se ambientaba en el verano, esta en invierno. La primera consistía en que los niños querían seguir siendo niños pese a estar en un lugar en el que les obligaban a madurar por la fuerza, mientras que esta sitúa su casting en un entorno donde pueden seguir siendo niños, pero que se verán obligados a aceptar que a veces los padres y madurar un poco no son cosas tan malas. Eso sí, creo que ya puedo empezar diciendo algo malo en cierta medida, ya que no parece tomar en cuenta elementos de la película anterior, como si hubieran sido dos historias independientes. Y vale, es algo que en los cómics es muy habitual, son historias episódicas y que no tienen que tener conexión alguna, pero a mí personalmente me gusta que haya cierta continuidad o cosas así. Creo que lo único que hay del Club de la Canica en esta película es una referencia a la juguetería Esperanza Toys, que si la recordáis de la película anterior, es la propiedad del que en su día era la cabeza del Centro Reeducacional Esperanza antes de que Falconetti se hiciera con ella. Pero os voy a poner un poquito en contexto antes de empezar con la reseña. Y es que tras asaltar e incendiar una juguetería en busca de sus ansiados regalos de Navidad, Zipi y Zape acompañan a sus padres en un viaje a una isla en donde un supuesto editor quiere comprar la novela de Don Pantuflo. Al llegar a una especie de casa de acogida se encuentran con la señorita Pam, una mujer un tanto peculiar que deja que los niños campen a sus anchas y que hace creer a Zipi Zape que sus padres les han abandonado, cuando en realidad lo que ha hecho es devolverles a la infancia. Al igual que en la película anterior, forman una especie de equipo, pero en este caso con las versiones rejuvenecidas de sus padres para así resolver varios misterios que rondan la isla, como el fantasma que atormentaba a Pipi, el encontrar el paradero de sus padres y descubrir el verdadero secreto detrás de la isla. Al final resulta que la señorita Pam estaba reuniendo a personas reales que tuvieran cierto parentesco con personajes literarios para montarse una especie de colección en la que ella sería como Peter Pan y haría del resto de niños sus niños perdidos. Al igual que la primera película, el mayor problema del que peca esta adaptación es que se aferra demasiado a otras influencias y que del cómic solo tiene a los gemelos. Sigue teniendo cierta inspiración de los 5 o Harry Potter, pero en vez de asemejarse más a los Goonies, bebe un poco más del hogar de Miss Peregrine para niños peculiares, una historia en la que un chico acaba en un orfanato donde creció su difunto abuelo y donde residen niños de pasado enigmático y habilidades extraordinarias. También incluso bebe un poco de la primera parte de Regreso al Futuro, con el tema de los niños interactuando con las versiones adultas de sus padres. Además, otra fuente principal a la que acuden es a varios personajes de la literatura clásica, ya que cuenta con referencias a Peter Pan, Sherlock Holmes, 20.000 leguas de viaje submarino, El hombre invisible o las minas del rey Salomón. Si me preguntáis, esto es algo que me gusta, ya que creo que es una forma de dar a conocer a estos personajes tan emblemáticos de la literatura a los más jóvenes de una forma bastante natural. Y en el contexto de la película creo que queda bien a diferencia de lo que se hizo con el aberrante largometraje del 81, en donde Enrique Guevara puso a Holmes, Los Ángeles de Charlie, El Coche Fantástico y El Increíble Hulk, porque el guión ya de por sí era una bizarrada y había que ponerle la cerecita sobre el pastel. Y aunque el guión de esta película no es para nada malo y el ritmo es igual de aceptable que el de la antecesora, tengo que decir que es igual de predecible que el Club de la Canica. Cosas como que Pipi era en realidad la señorita Pam, o que el mayordomo callado acabaría cobrando importancia a la hora de rebelarse contra Peter Pan, ya que sería
su capitán Garfio pese a ser el padre de la señorita Pam, eran cosas que cantaban desde un inicio. Al haber visto ya varias películas es algo que no sorprende demasiado, pero lo que sí que puedo decir que resalta, y en lo que se diferencia de la anterior, es que se centra más en tratar el conflicto generacional y la relación entre padres e hijos, que como muchos sabremos no siempre es la mejor, que puede llegar a ser en ocasiones complicada. En cierta medida puedo valorar lo que hizo Óscar Santos o lo que quiso hacer con Zipizape. De hecho, en una entrevista que leí en el periódico mientras me preparaba para este vídeo, ante la pregunta de que él solo se quedaba con la esencia rebelde de los mellizos, el director comenta que una adaptación fiel del TVO hubiera sido posible, pero que no habría tenido sentido para él dado a la nula evolución de Escobar durante 40 años. Coger a unos personajes y traerlos a su terreno, los 80, es lo que hizo que mucha gente le criticara con la película de 2013. Y hasta cierto punto yo veo normal y entendible que quisiera hacer esto, y que la gente le criticara. Y pese a todo, insisto, Óscar Santos es el único director que ha sabido ofrecer algo de calidad con Los Gemelos. Que a ver, también tengo que decir que le tengo que dar la razón a su forma de elaborar las películas basadas en este dúo. La estructura general de los cómics de Zipizape es la siguiente. Los chavales hacen algo que desemboca en el enfado de sus padres, profesores u otros adultos con los que se encuentren en la calle. Puede que a lo mejor lo hagan de buena fe o no, pero siempre va a acabar en desastre. Heridos, cosas rotas o los gemelos ante un malentendido. Que es por ejemplo lo que estoy viendo mientras leo el volumen de Caballeros Andantes. Sus acciones derivan en ellos siendo perseguidos, recibiendo su castigo o escapando de una forma ingeniosa, y sus historias concluyen con ellos siendo perseguidos, marchándose tranquilamente tras haber hecho una buena acción o encerrados en el cuarto de las ratas. Como veis, adaptar algo así a una película con actores reales, que tienen que durar más de una hora, no sería posible pese a su sencillez. Es algo que sí que sería posible adaptar en el formato de la animación, por lo menos en miniseries o cortos, como hacen por ejemplo los Looney Tunes. Y sí, esto es una puya que le estoy lanzando a la serie animada, ya que como dije en su vídeo, podría haber adaptado tanto historias cortas como historias largas de José Escobar. Por ende, entiendo el punto de vista de Santos para querer hacer algo diferente con los personajes. Lo entiendo y lo respeto, tal y como lo hago con aquellos que no han logrado conectar del todo con estos largometrajes. Al igual que su antecesora y a diferencia de la serie animada, esta película se ubica en una época más cercana a aquella en la que los personajes nacieron, por lo que los lectores quizás puedan sentirse algo más cómodos y conectar mejor con ellos. No hay nuevas tecnologías, los niños se conforman con balones de fútbol, tirachinas, submarinos de juguete o jugar a indios y vaqueros, e incluso por el tipo de referencias que hay o el vocabulario que emplean. De igual manera, en varios aspectos, siguen la línea de la película anterior. De hecho, tiene el mismo compositor musical, que ofrece un trabajo excepcional a la altura de otros grandes como John Williams o Danny Elfman, un escenario precioso y cargado con un aura de fantasía sorprendente para ser una película española, pese a que tire mucho más de CGI, un guión bastante sencillo acompañado de un misterio que puede ser algo predecible y que en realidad no tiene mucha chicha, e incluso en la caracterización de los personajes, ya que Zape sigue siendo el más gamberro, rebelde y el hombre de acción, mientras que Zipi es el más listo, emocional y el enamoradizo de los dos. Aunque creo que en esta película se han pasado un poco con él, ya que pasa a ser un simp de campeonato por dos chicas, incluso más de lo que era ya, y encima son dos chicas inalcanzables. Me cago en todo. Y al igual que en la película anterior, los personajes se alejan bastante de su versión de las viñetas. Como ya he dicho en el resto de vídeos, no son Zipi y Zape, son Alberto y Agustín, o Jaime y Juanjo. La película podría haber sido protagonizada por cualquier otro dúo original y no tendría mucha diferencia, el resultado sería el mismo. Centrándonos en lo bueno y dejando todo eso de lado, más allá del apartado visual y sonoro, creo que el hecho de que la película sea algo más emocional la hace algo más interesante. Además, los niños deben darse cuenta de cuando ellos no tienen la razón y cuando no la tienen sus padres, viéndose más ese conflicto generacional. De hecho, verles interactuar con las versiones pasadas de sus progenitores, Flecky y Maki, quienes en realidad se parecen a ellos más de lo que piensan, creo que es de lo mejor de la película, por no hablar de que noto que este grupo tiene más química que el de la película anterior. Además, a diferencia de Falconetti, Pam tiene un mejor trasfondo, pese a que la interpretación de Elena Naya es de sobresaliente y no tiene nada que envidiarle a la de Javier Gutiérrez como el director del Centro Reeducacional Esperanza. Y a ver, el resto de actores adultos también destaca bastante. Puedo mencionar a Guizalde Núñez como Son Enriqueta o Fermí Richards como Jaime, pese a que tiene un papel algo más seco para mí.
pero son en general interpretaciones bastante buenas. Y los niños también cumplen. Eso sí, quizás lo que no me ha terminado de convencer del todo es que no me puedo creer que estos actores que hacen de Zip y Zap en esta película, Theo Planel y Tony Gómez, sean hermanos, gemelos o mellizos. Con los de la película anterior podría llegar a medio creérmelo. Pese a todo, y teniendo en cuenta la polémica que hubo por el recast, creo que las elecciones no me parecieron las peores. Y Dios, tengo que decir que me gustó muchísimo la escena animada que pusieron para hablar del pasado de la señorita Pam. Y ya que estoy, la música de los créditos me encaja mucho más con el tono y la trama de la película que lo que hicieron en la película anterior, que si no os acordáis pusieron la canción de Por Siempre de Cali y el Dandy como si el triángulo amoroso de Zippy, Matilde y Zappe fuera lo más importante del largometraje anterior. Y bueno, esto es lo último ya. Creo que me gusta un poco más el cómo han llevado aquí el universo de Zippy y Zappe. No solo porque al menos hay alguna referencia más a que son traviesos por acciones pasadas, por traer a sus padres de las viñetas o incluso hacer mención a algún elemento clásico del tebeo como las bicicletas que tanto ansiaban conseguir los niños, sino porque los noto algo más traviesos y dispuestos a hacerle la vida imposible a los adultos. Si bien en la película anterior se veía, en ella era algo más como una rebelión contra una dictadura, no algo que haría un niño como tal. El humor sigue en su línea pese a haber algo más de cantidad, pero la calidad se ha reducido bastante y no resalta tanto, por lo menos en el público adolescente y adulto. Ya no solo porque no hay apenas chistes y que lo más gracioso sea ver los enfados de Sor Enriqueta, los comentarios sarcásticos de Maki, alguna escena puntual o que este se tira un pedo, de hecho, que lo hace varias veces en la película. La primera película, vale, no era Zip y Zap y el Club de la Comedia, pero quizás me hubiera gustado ver más a los gemelos con ese toque chulito, más allá de los comentarios que le hacen a Sor Enriqueta, que son literalmente dos. Cantar es mi medicina, yo curo con la guitarra, no necesitas pastillas. ¡Nos dejen paso, guarra! Ahora intenta sonreír, rimar para Sor Enriqueta, tan solos queremos oír. ¡Tocarnos la cebolleta! Y alguna cosa más para darle algo de salseo. Pese a no haber notado muchas conveniencias descaradas, salvo por ejemplo el hecho de que la brújula que Zippy cogió de la cueva del gorila acabó siendo una especie de teletransportador, y que Pan se reuniera con ellos tan pronto en el laboratorio, tras estar literalmente en el fondo del mar, sí que es cierto que hay algún que otro cliché, como que el mayordomo diga que no hay forma de solucionarlo todo, y que de repente se le ilumine la bombilla y diga que hay una alternativa de la que casi se había olvidado. O eso de que Zappe y Maki se lleven mal para ir desarrollando después un vínculo más cercano. Y Dios, el romance en esta película, no sé qué decir. Ya que para empezar, el romance de Zippy y Pipi es inexistente. Está ahí, interés del chico hacia la chica, y después se olvidan de él. Y ya ni hablar del de Zippy Flecky, que parece que Zippy tiene complejo de Edipo. Me recuerdas a alguien. ¿A quién? A mi madre. ¿A su madre? Aunque al menos no se besan como Marty y Lorraine, y por lo menos creo que tiene una mejor conclusión que el triángulo amoroso de la película anterior, que al final no llevó a nada. Además, ¿sabéis de lo que me acabo de acordar? Cuando mencioné lo de Zappe y Maki, me acordé de que había gente que shippeaba a estos dos cuando se estrenó la película. Incluso había vídeos que recopilaban sus escenas y solo porque tenían una buena química y un buen desarrollo, los shippeaban ignorando que son padre e hijo. Dios, por eso yo no formo parte de ningún fandom. Porque es que hay mucho enfermo suelto. También se nota mucho más el uso del CGI y de los efectos especiales, sobre todo el tema de la isla, y al final con el tema del submarino y el calamar gigante de Pam. No es el mejor que haya visto, pero es bastante bueno, eso sí. Y vale, puede que con esto pueda parecer un poco tiquismiquis, pero es que el vestuario tampoco me gusta. Hablo del diseño del traje que llevan los gemelos en esta película. No sé, nunca me terminó de gustar el hecho de que los clásicos chalecos y pantalones cortos fueran las vestimentas oficiales de ambos sitios en vez de la ropa que solían llevar los gemelos. Pero es que el diseño de los chalecos no me termina de gustar. No sé, parece que se van de comunión o a la marina. En conclusión, La Isla del Capitán sigue en la línea de la película anterior. Es un largometraje de aventura familiar que se deja ver, es entretenida, amena y cuenta con unas buenas interpretaciones tanto por parte de los adultos como por parte de los más jóvenes, pero que está lejos de ser una obra maestra.
Personalmente creo que fue ligeramente mejor, pese a que peca de varios fallos propios como cosas que repite de su antecesora. Es una oda a varias obras clásicas tanto literarias como cinematográficas, aunque se aleja bastante del material de origen que trata de adaptar como ya es costumbre, y además creo que esas influencias literarias no están del todo bien aprovechadas, o podían haberse aprovechado un poquito mejor, que tenían más jugo. Cuenta con una trama sencilla, unos personajes mejor llevados y con buena química, una antagonista mejor ejecutada y con buen trasfondo, y una banda sonora y efectos visuales que hacen que destaque sobre otras producciones españolas a mi parecer. Hacer de Zipizape una versión españolizada de los Goonies, Harry Potter, tomar elementos de ET o Regreso al Futuro es algo que dividió mucho a los fans al ver las películas, pero si me diesen a elegir entre estos dos largometrajes y la película del 81, la serie animada y las monstruosas aventuras de Zipizape, yo me decanto por los largometrajes de Óscar Santos sin pensármelo. Creo que estamos ante los productos más entretenidos y mejor llevados basados en la obra de José Escobar. Una lástima que no se hiciera un cómic que adaptase la película como se hizo con el Club de la Canica, pero al menos se deja ver y sin duda puede llegar a gustarle a los niños y a algún adulto nostálgico que busque volver a la infancia con alguna película. ¿Que hay mejores películas infantiles? Sí. ¿Que hay películas mejores basadas en cómics? Sin duda. ¿Que hay mejores historias de aventuras? Pues por supuesto. Pero creo que tras todo lo que hemos visto en el canal en los últimos vídeos, tanto el Club de la Canica como la Isla del Capitán son películas decentes, entretenidas y con cierta chicha que puedes ver de tranqui en tu casa un día de lluvia o en el que no se te venga a la cabeza nada mejor que ver mientras navegas en Netflix, HBO, Amazon Prime o Disney Plus. Y por cierto, quiero aclarar algo que era muy obvio, pero tanto lo que he comentado en este vídeo como lo que comenté en las reseñas anteriores era mi más sincera opinión personal. Si por algún casual contrastamos opiniones y quieres contraargumentar en los comentarios, puedes hacerlo siempre que sea con respeto. Pero como yo lo veo, estas dos películas no están ni al borde de la mediocridad y tampoco se acercan a ser obras maestras.